que a Francia le ofrecimos no un cupo en la lista, sino encabezar la lista al Senado de la República, para que nos simbolizara y nos liderara a todos. Ese no es un gesto menor. Camila, vamos a las listas. En el pacto histórico pues hay algunas interrogantes, porque esa es pues una opción política que se ve o se veía distante a la tradicional clase política. Sin embargo, hay un nombre, el de la doctora Sandra, que sigue siendo muy cuestionado. ¿Por qué se está cuestionando ese nombre, Camila, con K? Pues sí, Julio, se ha cuestionado bastante el nombre de Sandra Villadiego, más que todo porque es esposa del excongresista Miguel Ángel Rangel, quien fue condenado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia. Hay varios integrantes del pacto histórico que han dicho que no apoyan el aval que se le dio a esta señora. Saludamos al senador Roy Barreras, que es de alguna manera el gran operador político por su experiencia del pacto histórico, muy cercano a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Senador, primero que todo para usted y para su familia, una muy feliz Navidad y gracias por atendernos en 24. Muchas gracias, Julio. Lo mismo, feliz Navidad para toda la familia de la W, para los oyentes, para las oyentes en toda Colombia, que disfruten en paz con sus familias. Nada es más importante que el abrazo familiar hoy 24 de diciembre. Que tengan un año muy feliz el próximo año. Gracias, senador. Pues, senador, yo sé que usted me va a decir que los delitos no se heredan, que no hay delitos de sangre, todo lo que ya sabemos, porque las listas de los otros partidos pues están inundadas de casos como el que estamos hablando. Pero, senador, ¿uno no esperaría que en el pacto histórico pues tuvieran una lupa más grande? Bueno, no le voy a decir eso, Julio. Le voy a decir una cosa, digamos, más justa, se me permite. Lo primero es que las listas del pacto histórico son las únicas listas absolutamente paritarias, incluyentes, que tienen, cuando usted las revisa en la lista del Senado, presencia real de campesinos, de campesinas, de indígenas, de afro, de sindicalistas, de exmilitares, de jóvenes. Son listas que incluyen a Colombia entera y en la que miles de candidatos y candidatas de todo el país tienen la certeza del cambio y la certeza de la renovación de ese Congreso. De los 30 primeros renglones del Senado, por ejemplo, 21 son personas completamente nuevas, ambientalistas como María Isabel Zuleta, indígenas como Marta Peralta, como Julio César Estrada, campesinos como César Pachón, como Roberto Daza. En fin, hay una renovación que mostraremos a Colombia verdaderamente real. Entiendo la tarea de los medios de comunicación a propósito de este único caso en toda Colombia de una persona que se inscribe en el departamento de Bolívar para la Cámara de Representantes y que ha sufrido, por supuesto, no solo la lupa, sino la inquisición de los medios de comunicación. Y quizá usted se sorprenda, pero voy a decirle que ha habido una gran injusticia en este caso. Quizá mi voz sea la única solitaria, pero es mi tarea desde la jefatura de debate de esta campaña. Sandra Villadiego fue senadora de la República durante más de una década. Durante esa década, ella defendió todas y cada una de las normas de la paz. Votó la ley de víctimas, por ejemplo, el marco para la paz. Defendió toda la arquitectura de esa construcción de paz. Y, por supuesto, el pecado del que se las indica, usted la señala, es ser la esposa de alguien. Lo que, por supuesto, tiene no solo una significación machista, sino una cosa mucho más a fondo. Y es que pareciera que la reconciliación de una familia, esa familia Villadiego, que es de Ciénaga de Oro, vine a saberlo yo recientemente, los miembros de su familia, sus parientes, sus tíos, se desmovilizaron hace 30 años con el M-19, por la misma época en que se desmovilizó Gustavo Petro y todo ese equipo que le apostó a la paz hace 30 años. Y le siguieron apostando a la paz con el testimonio de defenderla en el Congreso. Y por supuesto, pareciera que la reconciliación en Colombia, para algunos, solo vale para quienes tuvieron el fusil y no para quienes jamás han empuñado un fusil. Y yo no conozco los detalles jurídicos de la historia de su marido de hace 17 años, pero conozco la zona porque he recorrido todas las regiones de las víctimas en Colombia durante esta década. Y por supuesto muchos de ellos pagaron caro, con cárcel, el hecho de haberse sometido a la presión de los paramilitares para salvar su vida y terminaron firmando esos pactos conocidos
pactos deleznables, del Ralito y de otros nombres en que los paramilitares sometían a la gente en las regiones. La gente que paga, la gente que se reivindica y la gente que le apuesta a la paz, en mi opinión, tiene derecho a un lugar en Colombia. Pero le doy una noticia. Por razones diferentes, muchos de los miembros del pacto solicitaron eliminar esa lista y procedimentalmente terminó ocurriendo algo que la anula, y es que la lista terminó siendo incompleta por paridad de género. Anoche se me informó que esa lista iba a ser anulada y probablemente no vaya a haber lista a la Cámara del Departamento de Bolívar, así que esa lupa y ese elemento que pareciera ser el único que ha llamado la atención sobre la lista del pacto histórico, pues seguramente desaparecerá por razones procedimentales el día de hoy. Sí, senador, yo quisiera preguntarle si esto no se pudo haber ahorrado desde un principio, porque varios congresistas del pacto histórico no estuvieron de acuerdo con ese aval a la señora Sandra Villadiego, se generaron múltiples fracturas y ahora usted pues nos está revelando acá que se está cayendo y que se cayó esta lista por Bolívar. No, pues probablemente sí. Si uno se suma a la inquisición de las redes y destruye a la gente sin conocer sus historias y sin la franqueza que me caracteriza, pues uno podría haberse sumado a la vocinglería que dice quemen en la hoguera a la persona que no ha cometido un delito nunca, que tiene una hoja de vida limpia y que le apostó por una década a la paz. Yo defiendo la verdad y a mí me parece que a la gente hay que conocerla antes de crucificarla, pero además por otra razón, que las mujeres oyentes de la W seguramente comprenderán. Las mujeres colombianas son valiosas por sí mismas y no por quien hayan sido esposas, ni por hayan sido las mujeres de. Y me parece que hay que evaluar a la gente antes de crucificarla. Si esa evaluación determina que una persona lleva una década, más de una década, caminando las calles en favor de la paz, pues yo no me sumo a esa inquisición. Sin embargo, sí llamo la atención del hecho de que unas listas absolutamente paritarias, incluyentes, novedosas, que recogen a Colombia entera, hayan sido, digamos, señaladas solamente por uno de 1.500 candidatos y candidaturas que se inscribieron libremente en toda Colombia. Vea, senador, es que el problema no solo es ese, o que esta persona pues no caiga bien dentro de varias personas porque es la esposa de un parapolítico, sino que ustedes dicen que es una lista paritaria, que es una lista incluyente, pero varias mujeres de el pacto histórico se han retirado justamente porque no piensan lo mismo. Es el ejemplo de Juana Fanador, es el ejemplo de las personas que estaban acompañando a Francia Márquez, a las que no se les da prioridad por incluir a personas como Sandra Villadiego o personas, por ejemplo, que son cuota política de Camilo Romero o de Benedetti o tal vez cercanas a usted. Entonces, esa paridad para estas mujeres que le estoy mencionando, pues es simplemente un disfraz porque a ellas que han venido haciendo un trabajo juicioso dentro del pacto histórico en cuanto a feminismo y en cuanto a luchas de mujeres, pues no las tuvieron en cuenta, las dejaron muy abajo. No, yo debo contradecirla con espíritu navideño. La lista paritaria de género, que además es producto del acuerdo de paz que yo firmé hace 5 años. Usted recuerda que la reforma política nuestra implicó en el segundo punto del acuerdo de paz listas cerradas con paridad de género. Ese es el origen. Esta es la única lista en Colombia. De las primeras 30 renglones, 15 serán senadoras. Y por supuesto, en 15 renglones de mujeres, pues no caben centenares de mujeres, todas muy valiosas, como las que usted menciona, y tuvimos el cuidado de que los 5 partidos que inscribieron las listas tuvieran la responsabilidad de aportar también con paridad de género nombres importantes. Por eso está allí María Isabel Zuleta, por ejemplo, una líder ambientalista de Ríos Vivos, además defensora de las víctimas de Ituango, para mencionar apenas un ejemplo, o Paulino Riascos, líder afro del Pacífico, víctima, la mitad de su familia asesinada por paramilitares y que ha hecho, por supuesto, un liderazgo del pueblo afro de la costa pacífica colombiana y que sin la lista del pacto jamás hubiera podido tener la oportunidad de ser senador de la República. Pero senador... Y lo de Francia Márquez, entonces, ¿dónde queda? Porque es que prefirieron, por ejemplo, meter a una persona del alcalde Daniel Quintero, que nada tenía que ver ahí, a una persona que en este momento es precandidata y que representa a la comunidad afro. ¿Dónde queda eso? Venga, le contesto.
Francia Márquez es una de las lideresas más valientes que he conocido yo, de miles de lideresas en estos años. Lideresa ambientalista que las oyentes de la W seguramente no conocen, defensora de los ríos del norte del Cauca contaminados por mercurio, merecedora de un premio ambiental. Y esa es la razón, primero, por la que Francia, que es una mujer valiente, muy valerosa y muy valiosa, pues es precandidata presidencial y compite por la posibilidad real, no imaginaria, de ser inclusive vicepresidenta de la República. A Francia se le ofreció para que nos hiciera el homenaje de encabezar la lista al Senado cerrada. Hubiera sido una gran senadora, hubiera sido una voz muy importante de reivindicación ambiental y de reivindicación del pueblo afro. Ella consultó con su comunidad, ella decidió no aceptar encabezar la lista, sería el símbolo de la lista, pero esa fue una de las decisiones que de manera unánime el pacto le ofreció. También recuerdo claramente que en la construcción de las listas se le ofreció un renglón para otra lideresa muy importante del distrito de Agua Blanca, Vicenta Moreno, una mujer afro, valiente, luchadora popular. Pero en la organización de Francia ellas tenían una prioridad, que era un hombre, Carlos Rosero, un dirigente importante también del norte del Cauca, afro, y el Partido Polo Democrático que avaló a Francia. Son detalles que parecen menores, pero que le dan respuesta a tu pregunta. Presentó 5 hombres en los primeros 20 renglones, y la paridad de género no permitía meter otro hombre, sino una mujer, como Vicenta, como la propia Francia o como cualquier otra mujer. Eso, por supuesto, significó esa dificultad. Pero Francia Márquez simboliza hoy la lucha de las mujeres excluidas con un discurso muy poderoso antirracista y un discurso antimachista y un discurso sobre todo ambiental, que yo creo que los colombianos empiezan a valorar grandemente. Ella, como miles de víctimas, como Marino Córdoba, por ejemplo, en el Chocó, como Richard Moreno, como las víctimas de Bojayá, son víctimas que vale la pena reconocer. Para ellas construimos las 16 curules de las víctimas también. Y nadie, en ninguna organización política, puede hoy señalar el compromiso que tiene el pacto histórico con la reivindicación de las víctimas y la paz. Pero, senador Barreras, por haber sido firmado ese acuerdo de paz que reivindica el derecho de esas víctimas como Francia Márquez. Aquí hay una historia que hay que reconocer. Pero ¿por qué no aceptar que se le traicionó a los afrodescendientes, a Francia Márquez, a su movimiento? Porque es que oírla en los micrófonos de la W también diciendo que ninguna persona, ninguno de los políticos que se presentó por el movimiento de ella, pues tuvo la posibilidad de ganar una curul, y diciéndonos que incluso todavía no había tomado la decisión de permanecer o no en el pacto histórico, pues ¿no le dice mucho a usted? No, porque el verbo que usted usa no es cierto. Nadie ha traicionado la reivindicación afro cuando se encuentra, y debo repetirlo, porque pareciera que hubiera, digamos, cierta discriminación frente a los nombres. Miles de víctimas valientes como Francia Márquez están representadas en el pacto, en los acuerdos de paz, en las curules de las víctimas. Le mencioné una, el presidente de la Alianza Afro, Paulino Riascos, de la Costa Pacífica. Le mencioné a María Isabel Zuleta, representante de las víctimas de Ituango. Le mencioné a Julio César Estrada, líder indígena, víctima él también de desplazamiento forzado. Listo, saquemos de la ecuación al movimiento afro, saquemos de la ecuación al movimiento afro, pero hablemos del movimiento de la señora Francia Márquez, porque es que ustedes de verdad le prometieron eso, y ella lo que dijo y lo que manifestó fue que ustedes no le cumplieron con eso, con gente de su movimiento para tener un aval. El movimiento de Francia, que se llama Soy Porque Somos, tiene hoy uno de los espacios en la consulta presidencial. Francia es candidata presidencial del pacto histórico, lo que no solo es un justo reconocimiento, sino que es un símbolo para las víctimas y las defensores del medio ambiente. Le recuerdo que a Francia le ofrecimos no un cupo en la lista, sino encabezar la lista al Senado de la República, para que nos simbolizara y nos liderara a todos. Ese no es un gesto menor.
Usted sabe lo que significa la cabeza de la lista del Senado, que implicaría una elección segura, además en una lista cerrada a las 8 de la mañana. Yo respeto esa decisión, pero claro que si le ofreció encabezar la lista del Senado y se le ofrecieron espacios, le cuento, le recuerdo, para otras dirigentes. Ella presentó 2 candidaturas solamente, la de la lideresa Vicenta Moreno y la de Carlos Rosero. Mujer la primera, por supuesto, hombre el segundo. Pero una lista de paridad de género, en los primeros 20 renglones, solamente hay 10 hombres. Y por supuesto, un hombre más resultó muy difícil incluir un hombre más, era mucho más fácil haberlo hecho con una mujer en reconocimiento además a las mujeres valientes. Por eso es paritaria de género. Y hubiera sido muy bueno que hubiéramos contado con otra mujer, no necesariamente con un hombre, aunque por supuesto los hombres líderes, víctimas también del conflicto, por supuesto están presentes y deben estar presentes en esta construcción de esta lista paritaria incluyente. Qué bueno que en esta fiesta de Navidad, hoy 24 de diciembre, se reconociera que por primera vez campesinos, indígenas, afrosindicalistas, exmilitares, como el sargento Chalá, mucha gente está en la lista, porque la lista del pacto es Colombia entera. Senador. Y en Colombia entera, por supuesto, pues en 20 renglones, pues desafortunadamente no caben todas las personas, pero déjeme decirle una última cosa, el pacto histórico va a gobernar a Colombia. Y en ese gobierno, sin duda, habrá una presencia muy importante de Soy Porque Somos y de las organizaciones ambientalistas, víctimas y afros que en Colombia han sido excluidas y merecen todo el reconocimiento y el respeto. Senador, yo quisiera preguntarle por algo que había dicho Margarita Rosa de Francisco, y es que lo mejor era que usted hubiera cedido su puesto a un líder social o a una de las madres de los falsos positivos. Y todo esto teniendo en cuenta que usted anunció que no volvía al Senado y hasta protagonizó una obra de teatro despidiéndose del Congreso. Gracias por ese comentario. Yo respeto mucho a Margarita Rosa, que es no solamente una actriz, sino una pensadora progresista y democrática. Quisiera de ella el mismo respeto por el trabajo de los demás. No voy a agotar el tiempo recordándole lo que nosotros hemos construido durante esta década. En el 2011 fue mi ponencia la que reconoció el conflicto armado y reconoció a las víctimas. Tengo el honor de poder decir hoy en los micrófonos de la W que construí desde La Habana, luego desde la ley, luego desde la Corte Constitucional las 16 curules para las víctimas. Y por supuesto la responsabilidad de darle al gobierno del pacto y al gobierno de Gustavo Petro equilibrio y estabilidad con lo que se llama la gobernanza, las mayorías en el Congreso, implica una tarea que Petro me pidió públicamente que asumiera y yo asumí ese reto. Construir las mayorías parlamentarias, desde la experiencia que nosotros tenemos y desde la convicción de la paz que resulta indiscutible e indudable, porque implica una década, más de una década de construcción de ese proceso. Allí nosotros tenemos eso para aportar y por supuesto esa experiencia ha permitido incluso ayudar a construir esta lista paritaria donde hay una inmensa mayoría de líderes y lideresas sociales. Pero es que en Colombia el conflicto dejó 9 millones de víctimas, solamente 6.402 madres de falsos positivos y por supuesto 150.000 desaparecidos. Construir una representación en escasos 20 renglones de millones de colombianos pues resulta imposible. Senador. Hay que seleccionar algunos varios, muchos de ellos están en nuestras listas. Sí, es que eso ya lo dijo en la entrevista, pero sabe, a mí me llama mucho la atención algo que usted dice acá, y es que ustedes le ofrecieron a Francia Márquez encabezar la lista al Senado. ¿Por qué, senador? Si es que ella desde el primer momento ha dicho que quiere ser presidenta de Colombia, ¿por qué entonces decirle no, usted tiene que venir a encabezar el Senado y más bien no la apoyan a su candidatura en la presidencia? ¿Es que ustedes creen que ella no merece estar ahí entonces entre ese ramillete de candidatos que por cierto son todos hombres? A mí sí me parece que es una falta de respeto con Francia Márquez que ustedes vengan a decirle, o usted venga a decirle, es que usted tiene que estar en el Senado, entonces ella no puede aspirar a la presidencia. Voy a corregirle también con amabilidad navideña su frase y su pregunta. Primero, no todos son hombres. Arely Suriana es mujer y es líder, guayú, guajira, valiente. La misma Francia Márquez es mujer y es líder, nortecaucana, ambientalista, así que no todos son hombres. Lo segundo, no es una falta de respeto y voy a poner el mejor ejemplo, que es el que uno puede dar. Nadie puede, si es genuino y sincero, ofrecer a los demás nada mejor que lo que hace para sí mismo. Este es un equipo, el pacto es sólido,
y somos un equipo donde hacemos lo que sabemos hacer de la mejor manera, donde somos más útiles. Le pongo mi propio ejemplo. Hasta hace 2 semanas, si usted lo recuerda, y durante un año adelanté yo una precandidatura presidencial, igual que Francia, igual que Gustavo Petro, igual que Arelis. Era mucho más útil para el pacto ayudar a construir la gobernabilidad. Ningún presidente democrático en Colombia, Boric, que acaba de ser elegido en Chile, no tendrá facilidad para gobernar si no logra mayorías parlamentarias en democracia. Esa es una tarea que voy a asumir y lo haré con gusto y con eficiencia. Por eso yo mismo dejé de ser candidato presidencial, y eso no era una falta de respeto con mi historia, con mi trabajo, sino la valoración de lo que soy capaz de hacer. Lo mismo en el caso de Francia. La voz poderosa de Francia reivindicando la lucha afro, la lucha antirracista, antipatriarcal, antimachista y sobre todo la lucha ambiental contra el mercurio en los ríos del norte del Cauca. Sería una voz muy poderosa en el Congreso de la República, garantizando un triunfo seguro. La elección de la consulta presidencial, como usted sabe, deja un solo ganador. Y por supuesto los demás al otro día son excandidatos, sin espacio político propio. Al contrario, lo que se hizo fue un homenaje para que nos hiciera ese honor, que ella, por supuesto, de manera profundamente respetuosa con su comunidad, ella lo pensó, consultó con su comunidad, y la comunidad le dijo que perseverara en su campaña presidencial. Y en el caso de ella lo ha dicho, no solo para ser aspirante a la vicepresidencia, sino para ser aspirante a la presidencia de la República. Y por supuesto ella mantiene esa aspiración con absoluta legitimidad. Aquí lo que ha habido es un reconocimiento, y lo hay, y hay una magnificación en muchos de los medios de comunicación, y hay un sesgo, lo digo con cariño navideño, en estas preguntas, para significar que en lugar del reconocimiento a una mujer valiente que todos hacemos todos los días, lo que ha habido es una traición. No ha habido traición alguna. Y le digo una cosa menor, pero cierta. En los acuerdos entre el movimiento Soy Porque Somos y Francia y el pacto histórico no pasaron por el colegio electoral del que nosotros hicimos parte. Recogimos esos acuerdos en las conversaciones políticas macro que hizo la campaña presidencial y tratamos de honrarlos ofreciéndole a ella que encabezara la lista del Senado. Pero, senador, no se puede negar que, independientemente de su explicación, que yo atiendo juiciosamente, pues, como todo en la política, deja unas heridas y deja una ruptura. Yo entiendo su cálculo político y usted tiene la experiencia para ratificarlo. Oiga, Francia, usted no le va a ganar a Gustavo Petro en una consulta. En cambio, si insiste, al otro día desaparecerá. Más bien, asegúrese un espacio político en el Congreso, véngase con nosotros para la lista. Pero algo por el camino no funcionó, porque la declaración de ella es: yo le estoy respirando en la nuca a Gustavo Petro. Y resulta que las encuestas, pues, dicen otra cosa. Y la fotografía de las encuestas hoy, yo no sé, en marzo, si Francia repunte, ojalá, pero las encuestas hoy muestran que no solamente con Francia, sino con el resto de candidatos, Petro ha consolidado una ventaja muy, muy sólida y respetable. Pero en el camino de su idea, algo pasó que dejó ahí una herida que no va a cicatrizar, porque también tendría sentido decirle: óigame, Francia, entonces hagamos una cosa. ¿Por qué no se viene de fórmula vicepresidencial? Es un nombre atractivo, representa usted una comunidad totalmente olvidada y abandonada, y sería un mensaje interesante del candidato. Pero yo veo que ahí pasó algo más que desconozco. Ojalá yo esté equivocado, senador. No, Julio, usted tiene toda la razón en toda esa afirmación. En la primera parte, claro, porque ya lo hemos dicho, en lugar de ser excandidata o excandidato, puse mi propio ejemplo, que es el único que puedo respetuosamente poner a la opinión pública. En lugar de ser excandidato, cumplir una función útil para el cambio real en Colombia, significar la voz de las mujeres afro, de las mujeres ambientalistas, de las víctimas del conflicto desde el Senado, es una tarea muy necesaria en esta reconstrucción del respeto a la vida digna y a la paz, que es lo que el pacto le va a garantizar a Colombia en el próximo gobierno. ¿Qué pasó en el camino? Una cosa que ya mencioné y otra que no hemos mencionado. La primera, que ella
como ya mencionamos, declinó la oferta de ser no una persona en la lista, sino la cabeza de la lista al Senado, en respeto a su decisión comunitaria de mantener su aspiración a ser presidente de la República, aspiración muy legítima. Y la otra cosa que no hemos mencionado es que también es cierto lo que ha dicho Julio, y es que la posibilidad de ser fórmula vicepresidencial está escrita sobre la mesa, es precisamente esa parte de la competencia de marzo, y por supuesto que Francia tiene esa oportunidad de ser segunda en esa consulta, de ser primera. Ella, por supuesto, ha dicho le respiro en la nuca a Gustavo Petro y aspira a ganarle, ni más faltaba, de eso se trata una consulta. La última encuesta muestra a Gustavo con 82-83% entre los aspirantes del pacto, y Francia ha crecido mucho, está en el 8%, y falta mucho para que pueda seguir creciendo, como usted dice, ojalá. Pero la oportunidad de competir y de significar para nosotros es muy importante. Le imprime un sello de inclusión y de respeto a los ríos de Colombia. Hay dos mujeres que representan el agua, los ríos de Colombia. Una es Francia Márquez, que ha defendido con su vida inclusive la contaminación por mercurio de la minería ilegal en los ríos del norte del Cauca, y Isabel Zuleta en Hidroituango, en Ituango, en lo que ha significado esa tragedia, y no me refiero a la tragedia de ingeniería, sino a la tragedia humanitaria, a las desapariciones, a las masacres que hubo en esa zona, defendiendo ríos vivos. Allí hay un compromiso del pacto con el agua, con los ríos. Lo recordaba Ida Bella, otra de las mujeres valiosas y valientes, víctima y sobreviviente del genocidio de la UP, que está también en nuestra lista, simbolizando el respeto nuestro por las víctimas de Colombia. No hay duda alguna que la lista del pacto es la lista que reconoce esas 9 millones de víctimas, que reconoce esos 7 millones de campesinos colombianos, que reconoce a las mujeres porque es paritaria de género y la mitad de nuestras senadoras serán mujeres y corregirán ese error histórico. Hoy apenas el 11% del Congreso colombiano son mujeres. Con el pacto la mitad de las sillas serán ocupadas por mujeres lideresas, en un enfoque que va mucho más allá del feminismo tradicional, el reconocimiento al empoderamiento de la mujer. Serán esas las voces más valiosas que escuchará el próximo Congreso, las de las mujeres del pacto. Pues en esto está el pacto histórico, un tema político pues muy interesante de analizar con uno de sus protagonistas. Senador, o mejor, por ser 24, Roy, feliz Navidad. Feliz Navidad para todos y de nuevo un abrazo en familia. Es la familia lo único verdaderamente valioso. A los hijos de todos, a las hijas de todos, a las madres, cabezas de hogar, abrazo de Navidad, y un 2022 que será un año mucho mejor porque será el año del cambio real en Colombia. Bendiciones a todos.